Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos el privilegio que la arquitecta Suriñe Bilbao, arquitecta española, que nos visita o nos acompaña hoy desde Punta Cana, nos dé esta charla internacional sobre biohabitabilidad. Agradecemos su compañía, su experiencia y su apoyo a este hermoso grupo llamado Proyectar el día de hoy, donde nos va a enseñar a cómo cambiar el paradigma profesional y crear espacios saludables para los clientes. Suriñe, esta es tu casa. Muchísimas gracias por tu apoyo. Les agradecemos a todos mantener el micrófono apagado. Si tienen alguna consulta, escribirla en el presente chat o realizarla levantando la mano. Cualquier duda, por favor, en el momento que la tengan. Gerardo. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, primero que todo venimos de un evento extraordinario este fin de semana, más que arquitectas, tuvimos una concurrencia bastante grande con una cobertura bastante amplia y en realidad fue todo un éxito, entonces venimos contentos. Hoy tenemos l- la bendición de que Surin nos acompañe eh, eh, y que nos regale una charla tan importante y tan interesante como esta. Y yo totalmente agradecido porque yo creo que parte de nuestro objetivo como grupo, como proyectar, es siempre dar abono a la vida de los arquitectos. Y yo creo que charlas como estas dan abono con agüita encima y toda la cosa porque en realidad son de gran valor. Muchísimas gracias, Sudín. Y esta es tu casa, proyectar es tu casa. Y bueno, vamos a dar inicio con tu charla. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Tatiana, Gerardo, muchas gracias a todo el grupo de Project Arc por darme la oportunidad, el privilegio de estar entre vosotros. Aquí es bastante ya de noche, estábamos hablando de que está ya la noche bien cerradita, pero me da mucho gusto, normalmente a estas horas estoy ya metida en cama, pero me da mucho gusto estar con todos vosotros. Os voy a tutear porque en España sabéis que lo de, todavía eso no lo llevo bien, lo de hablar de usted. Me gusta mucho, mis hijas lo hacen, pero a mí me cuesta un poquito todavía. Así que no es falta de respeto, con todo mi amor y todo mi cariño, os tuteo, ¿ok? Bueno, hoy os quería convocar para hablar de biohabitabilidad. Ya un poquito más adelante os voy a hablar de esa palabra, ¿ok? Que seguramente sea la primera vez que la escuchéis. Es un poco complicada de decir, se traba un poco la lengua. Mi cometido esta noche es que os vayáis a la cama esta noche habiendo reflexionado sobre vuestra profesión. Si solamente habéis destinado 2, 3 minutos a esto, yo me doy por servida, me doy por satisfecha, ¿ok? Entonces, el título que yo le quise poner fue Cambia tu paradigma profesional y crea espacios saludables para tu cliente. Pareciera que no tiene, que está inconexo y que no tiene mucho que ver, pero vamos a ver a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, por qué y para qué tiene que estar todo esto junto. Me presento, mi nombre es Suriñe Bilbao, soy del norte de España, aunque vivo en República Dominicana de hace más de 10 años, ejerciendo la profesión aquí. Soy arquitecta, en España se dice arquitecto superior porque hay técnico y se diferencia, pero para ustedes, para vosotros, soy arquitecta. Tengo un posgrado de especialidad en patología y tecnología de la rehabilitación por la UPM de Madrid, un máster en biología del hábitat por el IEB y además tengo una especialidad en consultoría técnica en electrosmog por la James Academy en Miami y soy miembro acreditado de la EFEIA. Esto último es un poco más especializado, pero siempre teniendo que ver con la biohabitabilidad de la que hoy vamos a hablar. Y comenzamos a ver en qué nos vamos a meter hoy. Ninguna de estas dos fotos soy yo ni nadie de mi familia, ¿ok? Simplemente quería haceros evocar una historia que os quiero contar. Aparte de mis títulos, no me gusta mucho hablar de las titulaciones porque no me gusta mucho la titulitis, ¿no? El tener que desplegar qué he hecho hasta llegar hasta aquí, ¿no? Soy mucho más que los títulos que he estudiado y vosotros también sois mucho más que los títulos que habéis estudiado o no estudiado. Quería evocar ese momento en el que
decidisteis o elegisteis ser arquitectos. No sé si todos los que están en la sala son arquitectos, pero aplícalo a tu profesión, ¿sí? No hay ningún problema. Ingeniero, arquitecto, interiorista, la profesión que tú hayas elegido. Eh, yo recuerdo, y es un recuerdo muy vívido, de una niña de menos de 8 años. Me gustaba, me encantaba estudiar, me encantaba ir a la escuela. eh, y madrugaba y iba a la escuela pues muy contenta, ¿no? Nadie me tenía que forzar para levantarme para ir a la escuela. Con lo cual yo era la típica niña que el sábado y el domingo despertaba a sus padres temprano y sin necesidad de madrugar porque no quería estar en la cama, ¿ok? Y recuerdo un sábado en el que yo fui a la cama de mis papás y les reclamaba que yo quería estar con mis primos y mis amigos. Nosotros vivíamos en un pueblo, en una ciudad un poco apartada de donde estaban ellos. Y todos generalmente estaban en otro pueblo cercano, pero había que coger el transporte y desplazarse hasta allí. Yo era un sábado por la mañana y yo quería estar cerca de ellos. Entonces, enfadada, yo le pregunté a mi padre qué tenía yo que estudiar para hacer un edificio donde yo pudiese meter a todos mis primos y mis amigos y no tener que desplazarme para ir a verlos. Una cosa muy anecdótica, ¿no? Sin embargo, en ese momento, cuando mi padre me dijo, bueno, podrías estudiar arquitectura, en ese momento yo me determiné ser arquitecta. Y una cosa tan pues puede ser banal, ¿no? Es una niña queriendo tener una profesión para solventar un problema, ¿no? Vamos a decir, un problema de niños, pero en ese momento para mí era muy importante. Entonces, me gustaría que en este momento, si tenéis un papel y un boli cerca, un lapicero, os dieseis 2 minutos, menos de 2 minutos, para escribir ese momento en el que vosotros elegisteis ser arquitectos. ¿Y cuál fue el motivo que os llevó a esa elección? Ya sea por descarte, hay personas que pues tenían opciones de diferentes carreras y al final fue la que menos mala era. Otros era porque se inspiraron de que alguien ganaba mucho dinero siendo arquitecto y él quería ser como esa persona. Llámale X. Escribe en un papelito ahora mismo, por favor. Vamos a dar 2 minutos para que reflexiones sobre ese momento en el que tú decidiste y por qué decidiste ser arquitecto. 2 minutos. Bien, terminando los 2 minutos. Si no te ha dado tiempo, al final de la charla lo sigues haciendo, pero no te acuestes esta noche sin escribirlo, ¿ok? Escríbelo y póntelo ahí al lado del computador todos los días. Ahora te digo por qué. Seguramente cada uno tenemos una historia totalmente disparatada y diferente, ¿no? Nada que ver, seguramente no hay en la sala nadie que le haya pasado como yo, ¿no? Que de niño ya lo tenía súper claro. Realmente yo le digo vorágine de la vida, con todo el estrés que conlleva vivir, ser adulto, uno va olvidando esta razón, este motivo por el que eligió ser arquitecto. Pero estoy casi segura, sin conoceros, viendo poquitas caras que veo por aquí, pero seguramente que vuestra intención fue noble. Fue ayudar a alguien,
hacer la vida mejor a alguien, facilitar la vida de alguien. Seguro que tenía que ver con el servicio y con la ayuda de otra persona. Y a eso lo hace muy noble. En el día a día nos vamos, pues que si los presupuestos, que si el proveedor, que si el cliente es difícil, que si los plazos, que los tiempos, que si el día a día, las rutinas de la familia, el vaivén, se nos va olvidando todo esto y va enturbiando un poco y poniendo un poco gris todo este motivo y enterrándolo, pero simplemente os he visto alguna que otra sonrisa por ahí cuando estabais escribiendo el motivo y me gustaría que lo mantuvieseis y que ese fuese el centro ahora mismo de toda esta charla que vamos a ver, ¿sí? Necesito que reconectes con tu porqué. Y en otro lado, ahora vamos a ir un poco más para atrás, un poquito allá como para la prehistoria, ¿ok? Ya hemos visto nuestro porqué, pero vamos a ver otro porqué. ¿Por qué creéis, como estamos en una charla, como estamos muchos, no vamos a abrir micros, pero quiero que lo pienses y ahora te voy a dar algunas opciones, ¿no? ¿Por qué crees que el primer ser humano buscó un espacio cerrado, interior? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué eligió un espacio cerrado cuando normalmente siempre habían estado en intemperie, ¿no? En exteriores. ¿Qué fue lo que le llevó a buscar un espacio cerrado? Yo os voy a poner aquí algunas palabras que alumnos de otras charlas me han ido diciendo cuando estábamos en petit comité con menos personas y hemos podido abrir micrófonos. Me decían refugio, protección, esconderse de alguna amenaza, ya sea temporal, un ser vivo que le atacaba, un animal, una persona, abrigo, resguardo, seguridad, buscaba amparo, ¿ok? Y ahora necesito que reconectes con ese porqué. Tenemos nuestro porqué y el porqué del ser humano en buscar espacios interiores, ¿ok? Lo tenemos ahí. La propuesta de la biohabitabilidad es que recuperemos ese sentido original de la arquitectura, tanto el nuestro, de por qué elegimos ser arquitectos, como el del ser humano, de por qué buscó un espacio interior. Ahora nos vamos a poner un poco serios y voy a hacer un disclaimer. Serios no, ¿ok? Pero vamos a hacer un disclaimer. No sé si conocéis la palabra Genko, japonés. Es una filosofía y viene así a decir como que ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Vamos hacia adelante. Después de saber esto y después de reconectar esos dos porqués, el tuyo y el del ser humano, no puede haber una vuelta atrás. Tú viniste hasta aquí por un sentimiento noble con el que tu profesión iba a ayudar a otros. Estoy generalizando porque seguramente todos tienen muchos matices, ¿verdad? Cada uno nuestro porqué, pero seguramente tiene que ver con el servicio a otro. Y el otro, el ser humano, lo que estaba buscando era cobijo, protección, seguridad, abrigo. ¿Ok? Entonces ya no hay vuelta atrás. Si conectamos esas dos partes, nuestro servicio tiene que ser lo que ellos estaban buscando. Cobijo, protección. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿De qué de qué va a tratar esta charla breve? Primero te voy a decir lo que sí es y lo que no es la biohabitabilidad, porque pues, puede haber un poco de confusión. Te voy a hablar de una asignatura que nos faltó estudiar en la carrera de la universidad. Te voy a dar algunos motivos de la pérdida de homeostasis. Ahora te voy a explicar sobre esto y al final, tranquilos que no os voy a dejar desamparados, os voy a dar 5 consejos según mi experiencia y mi expertise para empezar a accionar. ¿Ok? Hoy te vas a ir con herramientas para que mañana mismo puedas empezar a aplicar esto que vamos a ver. ¿Por qué empiezo con lo que no es la biohabitabilidad? Bien, hoy en día, bueno, al ser humano le gusta mucho etiquetar las cosas, ¿no? Y sacar nombres nuevos y sacar modas y tendencias y muchas cosas, ¿no? Y siempre a veces hacemos como una ensalada de conceptos y de nuevas tendencias que nos pueden
confundir mucho y no enfocarnos en lo que es cada cosa. Muchas veces veo hablar sobre la biohabitabilidad mezclando conceptos que puede que sí, pero puede que no. Ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo. ¿Qué no es la biohabitabilidad? La biohabitabilidad no es arquitectura sostenible. ¿Quiere decir que la arquitectura sostenible sea mala? No. ¿Quiere decir que puede haber biohabitabilidad que sea sostenible? Sí. Pero lo que quiero decir es que la arquitectura sostenible no implica que sea biohabitable. ¿Ok? Os voy a poner un par de ejemplos y lo vais a entender enseguida cuando os explique. Aquí tenemos arquitectura de containers, ¿ok? No sé cómo lo llamáis en Costa Rica, furgones, containers, ¿ok? Y arquitectura, vamos a decir, es sostenible porque están utilizando llantas, neumáticos, ¿ok? Para hacer muros. Pero en estos dos casos, por ejemplo, ninguno de los dos sería biohabitable. ¿Por qué? Containers muchas veces perturban los campos electromagnéticos, tanto naturales como artificiales, y los neumáticos, las llantas, van a empeorar la calidad del aire de ese interior. Con lo cual, en estos dos casos, esa arquitectura es sostenible, sí, pero no es biohabitable. ¿Qué otro caso no es la biohabitabilidad? Arquitectura natural. ¿A qué me refiero? Arquitectura natural entendida como que los materiales son naturales. Aquí tenemos unas casas que seguramente habéis visto, es una técnica que hay que se llama de bioconstrucción, que son unos sacos donde tú les metes tierra y haces muros, normalmente cilíndricos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si los sacos son de telas naturales, pues puede servir, ¿verdad? Ahora, si esos sacos están hechos con plásticos, están empeorando la calidad del aire interior, con lo cual ya no es biohabitable. Aunque es tierra, pero no es biohabitable. Y aquí tenemos un techo de amianto, uralita, no sé cómo lo llaman en Costa Rica, asbesto, amianto, que uralita es una marca. Es un material que sale de la naturaleza, pero no todo lo que sale de la naturaleza es totalmente inocuo para nosotros. Ya está demostrado y luego hablaremos un poquitín más a fondo que el amianto pues, es perjudicial para la salud. Con lo cual aquí tenemos otros dos casos en el que la arquitectura natural no implica que sea biohabitable. ¿Qué tampoco es la arquitectura ecológica? ¿Y a qué me refiero con ecológica? Bueno, a un montón de sellos que cada uno se centra en una parte, en una arista de todo el prisma que hay y puede ser que sí, puede ser que no, igual que hemos visto en los anteriores casos. ¿Ok? Puede ser que el material no tenga pesticidas, pero tenga otras cosas que no lo hagan biohabitable. Tenemos la biofilia y biomímesis, que es una cosa que a mí me encanta y por la que yo comencé toda mi carrera de bioconstrucción. Yo comencé por la biofilia porque me encanta la naturaleza. Antes estábamos hablando, Gerardo y yo, de la riqueza que tenéis en la naturaleza en Costa Rica, que es apasionante, frondosa, espectacular. Lo que pasa es que la biofilia se está quedando en la parte sensorial, vamos a decir, neuronal y sensorial. Pero pudiera ser que, por ejemplo, este espacio de abajo es totalmente biofílico, pero está hecho con materiales sintéticos y entonces está empeorando la calidad del aire. O esta arquitectura cumple la biomímesis, está aprovechando las formas de la naturaleza para crearse, pero puede ser que esos materiales no sean inocuos para el ser humano. Entonces, hay que diferenciar. ¿Puede ser que haya arquitectura biohabitable y biofílica? Sí, puede ser. Seguramente muy fácil, pero no implica que una cosa sea igual a la otra, ¿ok? Ese es el punto que estoy intentando explicar. Eficiencia energética, passive house, bioclimática, lo mismo. ¿Implica que una sea la otra? Bueno, puedo tener una casa totalmente domotizada para que sea totalmente hermética, pero si de repente el cliente coge y me mete todos los muebles sintéticos, pinta con pintura sintética todo el interior, está todo domotizado con Bluetooth, inalámbrico, etcétera, pues ya está creando dentro
campos electromagnéticos, está creando una calidad de aire que es perjudicial para la persona y además es hermética y no puede salir, con lo cual complejiza todo mucho más y en este caso tampoco estamos hablando de una arquitectura biohabitable. Que lo mismo que antes hemos dicho con todas, que puede ser al revés, puede ser al revés, puede ser que sea biohabitable y además busquemos eficiencia energética, pero que sea eficiente energéticamente no implica que ya sea biohabitable. ¿Ok? Y esta última, que os he puesto con una interrogación, bioconstrucción, yo me he especializado en bioconstrucción y realmente lo pongo con interrogación porque no tiene por qué implicar una a la otra, pero en este caso, la bioconstrucción tiene implícita la biohabitabilidad. Vamos a ver ahora por qué estoy diciendo esto. Aquí he querido poneros dos casos de arquitectura de bioconstrucción, porque normalmente cuando yo digo bioconstrucción, todo el mundo se pone a pensar en, no sé cómo se llama en Costa Rica, pero las quinchas, arquitectura popular, comunitaria, que se hace con las manos, rústica, vernácula. Sin embargo, la bioconstrucción no tiene por qué ser solamente eso. Aquí veis arriba el ejemplo del Instituto Balear de la Vivienda, de IBABI. Es un organismo de vivienda de protección oficial, pública. Y sin embargo se hace con criterios de biohabitabilidad y bioconstrucción. Es decir, se pueden hacer cosas a unos costos adecuados, bajitos, sin embargo con materiales de cercanía, con eficiencia energética, biohabitables, saludables para la persona que va a habitar esa vivienda. Y abajo tenéis un ejemplo de las piscinas públicas de Toro en Zamora, que está hecho en los muros, fijaros, un espacio con una humedad muy alta, unas piscinas, y sin embargo están hechos con tapial, con tierra. ¿Okay? Entonces, bueno, os quería exponer estos dos casos antes de explicaros en qué consiste la bioconstrucción. La bioconstrucción tiene tres patas, vamos a decir, ¿no? Y se trata de no pisar solamente una, sino pisar de una forma equilibrada las tres. Por una parte está la sostenibilidad, por otra parte está el diseño y por otra la salud. La salud vendría a ser la biohabitabilidad, con lo cual por eso os decía con el interrogante, la bioconstrucción implica salud, implica biohabitabilidad. También implica sostenibilidad, implica que se vea bello, que tenga una forma estética, bonita, ¿ok? Y dentro de la sostenibilidad, que también hay mucho, aquí no voy a ahondar mucho, lo voy a pasar un poco por arribita, pero me gustaría hacer la aclaración, la sostenibilidad no solamente es ecología. Normalmente cuando hablamos de algo sostenible estamos pensando en algo ecológico, ¿no? Sin embargo, la sostenibilidad tiene que implicar también otras tres patas dentro de ella. La ecología, la social y la económica. Tiene que poder hacerse económicamente. El cliente tiene que poder tomar de su bolsillo y poder hacer eso. Eso es sostenible también. Y también tiene que ser, tener en cuenta también la sociedad, la cultura, el sitio donde se está haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar explicando lo que sí es la biohabitabilidad. Ahora vamos a dar paso a lo que sí es biohabitabilidad. Y ahora os voy a contar otra historia. Esta vez os voy a contar una historia de bonsáis. Resulta que a mí no se me dan muy bien las plantas. Sin embargo, me encantan, ya os he dicho que me encanta la naturaleza, pero en mi casa no se me dan muy bien. Un día tenía una de mis plantas en casa y con un movimiento, uno de los hijitos de la planta se cayó. Y vino mi hija pequeña, y que sí es amante de la naturaleza también. Y entonces me dijo, ay, regálamela. Y entonces ella cogió un tiestito, una macetita pequeñita, y ella plantó ahí, cogió un poco de tierra y plantó ahí el hijito de mi planta. Y la tenía al lado de su lavabo, del lavabo del baño, y con un goterito le iba echando agua para no desbordar la macetita, que era muy chiquitita. Y ella veía que mi planta iba creciendo, le crecían más ramas, más hojas, frondosa, y la suya apenas iba poquitico, poquito, poquito, creciendo y solo le salieron dos hojitas. Y al cabo del tiempo me pregunta, pero mamá, la planta grande, fíjate cuánto creció en todo este tiempo. Y la mía, que estoy todo el día echándole gotitas, atendiéndola, sin embargo, solo sacó dos hojitas. Y entonces yo le expliqué que en eso consiste un bonsái. Un bonsái, tú le tienes en una maceta pequeñita para que
las raíces no crezcan demasiado, tú le nutres, le das sol, iluminación, agua justita para que no se muera, pero para que siga sobreviviendo ahí. Y de repente se me encendió la bombilla y pensé, wow, pero es que esto es lo que hacemos los arquitectos cuando diseñamos sin tener en cuenta toda la salud y todo el aspecto de la biología humana. La habitabilidad, vamos a definir la palabra y vamos a desmembrarla, ¿ok? Biohabitabilidad viene de la palabra habitabilidad. En España, por ejemplo, no sé si en Costa Rica es igual, pero en España antiguamente había una licencia, vamos a decir, un papeleo legal que necesitabas, que se llamaba cédula de habitabilidad. Y eran los requisitos mínimos de salubridad, seguridad e higiene que se necesitaban para empezar a vivir en esa vivienda, ¿no? Hoy en día, ya según la comunidad autónoma de donde estés, pues te piden licencia de primera ocupación, etcétera, pero al fin y al cabo tienes que cumplir un mínimo de salubridad, de higiene, para que esa vivienda pues sea digna de que haya un ser vivo ahí dentro, ¿ok? Entonces, por una parte está ok, ok. Está la palabra habitabilidad, que proviene del latín de habitable y está de habitar, es decir, vivir, morar. Y por otra parte está el sufijo bio, que ese sí lo conocemos y lo relacionamos mucho con la ecología, con lo eco, etcétera, con lo sostenible también, y mezclamos mucho aquí también esta ensalada de tutti frutti, ¿verdad? El bio viene del griego, significa vida, ¿ok? Y es como, esta palabra es como decir dos veces lo mismo. A veces lo comparo con los tomates, ¿no? Cuando de repente vas al supermercado y viene un tomate que es un tomate bio, ¿no? Y tiene la etiqueta de bio y dices, pero un tomate es un tomate, ¿no? Un tomate, pues, ¿a qué punto hemos tenido que llegar para tener que decir que un tomate es bio, o sea, que es de vida? ¿Qué hemos tenido que hacer los seres humanos para tener que doblemente etiquetar algo que es natural, que debería de ser un tomate, ¿no? Pues a este punto llegó Mariano Bueno, que es una figura muy importante en este tema de la biohabitabilidad. Es un experto en geobiología, en bioconstrucción, que introdujo este término en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Salud y Hábitat en Barcelona en el 2006. Ya han pasado bastantes veranos, ¿verdad? Él propuso este término precisamente porque dijo, es que esta palabra, habitabilidad, ya está como desgastada. Nadie quiere diseñar un espacio en el que la persona sobreviva. Necesitamos una nueva palabra para definir espacios en los que el ser humano sea pleno y se pueda desarrollar 100% y no seguir creando espacios en los que las personas seamos bonsáis. ¿Ok? También os he puesto a Elizabeth Silvestre, que es una eminencia en este tema y es la que toma el relevo de Mariano Bueno. Tiene muchísimos libros relacionados con biovitalidad. Si os gusta este tema, os la recomiendo. Es compañera mía de máster también. Y ella dice, reconoce que la única vía para diseñar, construir y rehabilitar espacios para vivir, según los parámetros de la biología humana, es la biohabitabilidad. Y por eso os comentaba al principio que esta es la asignatura que se les olvidó meter en el pensum de la arquitectura, de nuestra carrera de arquitectura. La asignatura fue biología humana. ¿Cómo puede ser que estemos diseñando espacios para alguien que no conocemos? No conocemos cómo funciona el cuerpo humano. Yo soy una de las que cuando yo estudiaba bachillerato tenías que ir eligiendo asignaturas que fuesen cada vez más afines a la carrera que tú ibas a estudiar eh, en, en- en consiguiente, ¿no? Después. Entonces, yo fui una de las que me alegré enormemente cuando dejé de estudiar biología, porque esa carrera, yo sabía que médico, enfermera, yo no iba a estudiar nada relacionado con la biología, eso lo tenía clarísimo porque a mí la biología me aburría, no me gustaba para nada. Y sin embargo, me veo hoy en día abocada a estudiar la biología todos los días, porque de repente he descubierto que no tiene ningún sentido diseñar
para alguien que no conocemos. Al igual que tú diseñas para un cliente y le preguntas sus gustos, sus emociones, sus necesidades físicas, fisiológicas, necesitas saber cómo funciona él como ser humano. Y para esto necesitamos saber qué es la enfermedad, porque la enfermedad precisamente es la pérdida de la salud, es esa pérdida de funcionamiento de la biología humana. Entonces, también se puede definir como falta de homeostasis. Es una palabra un poco compleja, incluso de decir, pero viene a decir que es el óptimo funcionamiento de los procesos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para resumir mucho eso, porque hoy no vamos a hablar de biología, vamos a hablar un poco a grandes rasgos de lo que a nosotros como arquitectos nos debería preocupar, ¿ok? Nuestro cuerpo viene con un sistema de autorregulación. Nuestro cuerpo sabe sanarse a sí mismo. Y es así de sencillo y de difícil a la vez de entender. Porque claro, cuando nos enfermamos decimos, ¿pero por qué no está funcionando bien mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo no está, esos procesos biológicos que estábamos hablando ahora mismo, no están en balance? ¿Por qué no me sano? Bueno, pues en todos estos años que yo he estado estudiando todo este proceso y toda esta implicación entre nuestra salud y los espacios, os he traído aquí unos breves, seguramente hay muchísimos más, ¿vale? Pero tenía una hora para explicar, así que brevemente os voy a comentar por encima cuáles son, según mi criterio, los motivos por los que puede ser que no es suficiente que nuestro cuerpo tenga las herramientas para trabajar esta autorregulación. Uno de ellos es el Exposoma Express. Vamos a empezar a oír un poco de palabras un poco complejas, ¿sí? Exposoma es lo que nos rodea. Y Express ya sabemos lo que es, ¿verdad? Rapidito. Entonces, ¿qué quiero decir? Si tú haces la línea del tiempo desde que el ser humano existe hasta hoy en día, nos ha llevado millones de años adaptarnos al exposoma natural, a la naturaleza. Pero en pocas décadas hemos cambiado totalmente el estilo de vida. A pesar de que yo muchas veces cuando hablo de todo esto, la gente me dice, se repite mucho la frase de, toda la vida se ha hecho así. Toda la vida ni siquiera es tu vida, ¿no? Es desde que tú tienes memoria porque olvidamos muy rápido y de repente tú le dices a alguien que puede vivir sin el teléfono o con el teléfono móvil apagado por la noche y te pregunta que cómo se va a despertar por la mañana. Cuando de pequeño has tenido despertador, seguro que has tenido un despertador analógico y has sobrevivido al despertador, ¿no? Pero se nos olvida, con la comodidad se nos olvida muy rápido las cosas y enseguida cogemos esta frase de toda la vida se ha hecho así. Y si os pongo esta imagen, izquierda, derecha, seguramente, no veo las caras de todos, seguramente hay personas que no tengan mi edad, sean un poquitín más jóvenes. Igual el teléfono de la izquierda, pues es la primera vez que lo ven. Mis hijas se quedaron atónitas viendo ese aparato. ¿Qué es eso? ¿Y qué es ese cable enrollado que sale de ahí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido poca privacidad y tener que coger ese teléfono y tirar todo lo que daba el cable para ir a hablar a otra habitación? ¿Ok? Y hoy en día no entendemos vivir sin la imagen de la derecha. Nuestro teléfono que tiene cámara, tiene despertador, tiene de todo, ¿no? Y nuestros computadores que pueden venir con nosotros a cualquier parte, ya no tenemos que pegarnos a un escritorio y estar enchufados, ¿verdad? Entonces, hemos pasado de esta imagen de la izquierda a la derecha en una generación, ni siquiera una generación completa todavía ha pasado. Pero se nos hace muy difícil con la comodidad recordar cómo se hacía antes. A eso me refiero con el Exposoma Express. De repente hemos expuesto nuestro cuerpo de una manera muy rápida a una evolución que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, ¿no? Otro de los motivos es la dosis de tóxicos. Estoy hablando de tóxicos ambientales en general, químicos, biológicos y físicos, ¿ok?
Las autoridades registran cada producto tóxico con una dosis mínima segura. Seguramente tú vas a un producto, por ejemplo, químico, se me ocurre a un cosmético o un producto de limpieza, por ejemplo, y tú lees los ingredientes y ahí te dicen la dosificación que tienes que utilizar, etcétera, porque hay una regulación que ha pasado un control, ¿ok?, de seguridad para decirte cuál es la dosis mínima segura. ¿Qué es lo que pasa? Hace poco se ha descubierto, hace poco relativamente, estoy hablando de más de 10 años, pero todavía en las escuelas esto no sale en el pensum, ¿ok? Va a tardar en salir. Los disruptores endocrinos, disruptor es algo que rompe y endocrino es relativo a nuestro sistema hormonal. Los disruptores endocrinos son tóxicos ambientales, químicos, que lo que van a hacer es desequilibrar nuestro funcionamiento del organismo. ¿Cómo? A dosis mínimas. Se ha descubierto que ya lo que para Celso nos decía de que la dosis hace el veneno, con los disruptores endocrinos no aplica para nada, porque simplemente con estar expuestos a dosis mínimas en exposiciones prolongadas tienen efectos sobre nuestra salud. Con lo cual ya esas dosis que nos decían que legalmente pasan los filtros, vamos a decir, de la legislación, resulta que no, en estos casos no aplica. ¿Ok? Aparte, nos está teniendo en cuenta, cuando estamos hablando de dosis mínimas, lo que ya traes de bagaje, la bioacumulación durante toda tu vida, la biomagnificación, porque somos cadenas tróficas que nos comemos unos a otros y también consumimos tóxicos, ni la mochila tóxica, que es algo que también recientemente se ha descubierto y que los científicos en laboratorio están recomprobando y recomprobando y recomprobando, es que las mamás heredamos la mochila tóxica a nuestras hijas, a nuestras nietas, etcétera. ¿Ok? Es algo muy triste, pero cada vez que parimos, los bebés ya nacen con tóxicos. Aparte de todo esto, otro motivo por el que nuestro cuerpo puede ser que esté colapsado es el efecto cóctel. ¿Qué quiere decir con el efecto cóctel? Vamos con un diagrama. Hablamos de la dosis legal permitida al día por un producto. ¿Ok? Esto que acabamos de decir es que la legislación nos cubre esto. Pero bueno, yo hasta ahora nadie ha venido a mi casa a ver si consumo una dosis, dos o tres. Eso es difícil de controlar, ¿verdad? En la casa de cada uno. Entonces, aparte de todo esto, lo que no está estudiado a nivel legal es el efecto sinérgico o multiplicador de diferentes toxinas mezcladas, diferentes dosis mínimas reguladas. Nadie viene a tu casa a mirar qué te estás aplicando, qué estás echando en el aire, con qué estás limpiando, cómo son tus paredes. Nadie está controlando todo eso y es que es inviable. O sea, no estoy diciendo ahora que vayan a tener que venir a controlar las casas, pero es inviable tener en laboratorio, poder medir la interferencia de todos esos tóxicos ambientales. Otro motivo puede ser la genética. Puede ser que tú hayas nacido ya con una carga genética que te haga difícil tener que lidiar con todos estos tóxicos. Pero ya se ha descubierto que no solamente tenemos enfermedades genéticas, sino que ese porcentaje de enfermedades genéticas es muy pequeño en comparación con los factores ambientales. Es decir, esta disciplina dentro de la genética que estudia la epigenética. La epigenética es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea puede hacer que tus genes, que tú ya traías un gen de una enfermedad crónica o una enfermedad dura, puede ser que esos factores ambientales estén silenciando o estén activando esos genes que tú ya traías. Si nos paramos a pensar un poquito en esto, dirás, pero ¿para qué quiero saber yo todo esto? ¿Para qué quiero saber yo sobre biología, sobre epigenética? La epigenética nos da un poder a los arquitectos brutal, porque nos está diciendo que lo que nos rodea, los espacios que nos rodean, pueden estar o bien activando o desactivando la expresión de los genes que tú traes. Imagínate personas que traen como mochila
una enfermedad que un espacio que tú hayas generado puede activar. O al revés, el mismo poder para activar que desactivar, con lo cual tenemos una responsabilidad, pero también, si lo ves de una manera bonita, tenemos un poder de generar salud alucinante con nuestros clientes. Nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético de una forma hasta ahora desconocida. Y esas marcas genéticas, epigenéticas, pueden ser transmitidas a generaciones futuras. No solamente encima vas a ayudar a tu cliente, sino que vas a ayudar a toda su descendencia. Y como último motivo, también puede ser que seas uno de esos grupos de riesgo potencial. ¿Cuáles son? Los bebés. Obviamente los bebés tienen muchas más respiraciones por minuto que nosotros. Aparte, están todavía desarrollando su sistema inmune. Entonces, ellos están con menos herramientas que nosotros para hacer frente a todos estos tóxicos ambientales. Y por lo tanto, se pueden enfermar mucho más fácil. También nuestros envejecientes, nuestros ancianos, porque ellos ya están en decaimiento, el sistema inmune está más comprometido, han tenido toda esa carga tóxica de la que hemos estado hablando durante toda su vida acumulándose. También las mujeres por roles que asumimos o que nos hacen asumir en la sociedad. Estamos más expuestas a material de limpieza tóxico, también por elecciones propias estamos más expuestas a cosméticos tóxicos. Aparte tenemos también un sistema, un sentido magnético mucho más potente que los hombres, muchas sensibilidades. Y por último, puedes pertenecer también al grupo de riesgo o tu cliente puede pertenecer al grupo de riesgo de alguien que ha estado muy expuesto ya o una exposición permanente o puntual pero muy fuerte a estos tóxicos ambientales y ha hecho que su sistema nervioso colapse y tenga sensibilidades que parezcan como muy exageradas, como sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad, fibromialgia, fatiga crónica y otras enfermedades crónicas que han sido provocadas por un colapso. Ok, hasta aquí vamos bien. Los que tenéis cámara me podéis sonreír y yo veo que todo va bien. Por el momento súper bien, no hay ninguna consulta, pero si alguien tiene alguna consulta, por favor levantar la mano o realizarla en el chat. Eso es. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, bueno, una pregunta que me suelen hacer mucho, y esto es aplicable también, yo creo que el que ha querido hacer alguna vez un cambio de alimentación en su vida a una forma un poco más saludable, también se ha hecho esta pregunta, ¿no? Es aplicable a todos los ámbitos, pero vamos a hacerlo al ámbito de la construcción, ¿ok? El que nos atañe hoy aquí. ¿Cómo puede ser que materiales que pasan controles de calidad exhaustivos para su comercialización generen posteriormente enfermedades? Y esto es una pregunta que es muy válida porque es como que yo no puedo estar a todo, yo no puedo estar diseñando un espacio, yo no puedo estar comprobando que no me está mintiendo el comercial o el proveedor, no puedo estar investigando todo, ¿no? Es una pregunta muy válida desde la frustración de no poder hacer todo ni llevar todo. La respuesta es un poco dura. Os voy a poner un ejemplo. El ejemplo del proceso de detección, como os dije antes, de los techos de Uralita. Uralita es una marca en España, pero amianto, asbesto. La detención y el control de un material de construcción como este. Resulta que hoy en día tú a cualquier persona le hablas, persona que no tenga que ver con la construcción y seguramente ya ha relacionado ya al amianto a algo insalubre, algo malo, algo nocivo. ¿Ok? Esto es una noticia que salió en un periódico digital en España y, bueno, para advertir a la población, ¿no? Es una de las causas, de las mayores causas de cáncer de pulmón. O sea, es una cosa bastante seria, ¿ok? Y como veis aquí, como señalan, que puede tardar en aparecer los signos de la enfermedad de 10 a 40 años. O sea, no es una enfermedad de causa-efecto, no es que yo hoy respiro la uralita, el amianto, y mañana de repente estoy en cama. Y esto hace que se dificulte mucho más tanto la detección del material como nocivo, como todo lo que viene después. Vamos a ver qué es lo que viene después.
En 1900 se detecta, se proclama la asbestosis como enfermedad. En 1930 ya se considera una enfermedad profesional y se inicia la regulación de esta debido a la primera muerte por asbestosis de una operaria, de una persona que estaba trabajando en fábrica con asbesto. Okay. Fijaros en las fechas, 1900-1930. En 1971 ya la EPA incluye el asbesto como un contaminante peligroso del aire. En el 73 la IARC, que es el organismo que considera lo que es cancerígeno de lo que no, considera el asbesto como cancerígeno solo exposiciones ocupacionales, es decir, solo en fábricas, ¿okay? Solo los que están trabajando con el asbesto, no para cualquier persona. Sin embargo, 4 años después lo clasifica como cancerígeno, incluida exposiciones ambientales. Ahora ya la cosa se empieza a poner más complicada. 1991, el Banco Mundial estipuló su preferencia de no financiar, y aquí es donde empieza la economía, cuando empiezan a tocar la economía y el comercio, ahí la cosa empieza a moverse. El Banco Mundial estipuló su preferencia de no financiar la manufactura o el uso, a ver, con la pantalla no puedo ver, el uso de productos que contengan asbesto. En el 2004, ya pasaron muchos años, en el convenio de Rotterdam, 100 países deciden prohibir el asbesto, no sin cierta polémica, con los países que, claro, los que todavía lo exportaban, que eran Rusia y Canadá. A día de hoy, más de 67 países han prohibido el asbesto. ¿Qué es lo que podéis ver aquí? No quiero o sea, no, yo no me aprendo nunca fechas, ni números, ni cifras, ni nada. Solamente quiero una reflexión. La reflexión es esta. Han pasado más de 100 años entre que se declara la asbestosis como enfermedad hasta que países prohíben y no todos los países, prohíben este material. Se cree que al menos 100.000 personas al año mueren a causa de enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto. Esto dicho por la OMS, un organismo oficial. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? No son casos aislados. Pasan muchos años, hay mucha burocracia hasta que un material realmente es declarado como nocivo. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta que me hacían de cómo puede ser que puede ser porque todo va despacio, va muy despacio. Suriñe, ¿Ok? tenemos una consulta. Sí, Dice Mario, ¿qué tipo de estudios existen sobre las cubiertas de techo de UPVC? ¿Existen laboratorios ambientales de tercera parte que certifiquen este tipo de materiales? ¿Los talatos pueden afectar el ambiente inmediato en el caso de cubiertas de este tipo? ¿Existen certificaciones para el reciclaje seguro de este material? todo con relación a los techos de PVC. Me ¿Sí? imagino que sí. Ok. UPVC. Bueno, todo lo que tiene que ver con plástico es sintético. Y sí, los talatos contaminan en la calidad del aire en alto grado. Em, ¿Qué te digo? Siempre hay que hacer mediciones en el lugar porque las condiciones climáticas y de ambiente pueden exacerbar todo lo relacionado. Es decir, si esa cubierta le está dando mucho el sol, la degradación va a ser más rápida. Si en ese lugar no hay una buena ventilación, esa calidad de aire va a estar muy contaminada. Entonces, siempre hay que ponerse en el lugar, es decir, yo no me fiaría tanto de una medición de un laboratorio porque esas condiciones no son replicables en el lugar. Yo siempre iría más a una medición en el lugar para ver qué tan contaminado está y en las peores condiciones. Siempre dicen cuando vamos a medir, tienes que hacer que la casa hable, que el lugar hable, ¿no? Provocarle para que te diga qué es lo que puede pasar en el peor de los casos. Yo nunca recomendaría algo plástico, sin más, porque pues no es bueno. Nada de lo que te dé el plástico es cómodo, es práctico, es rápido, es ágil, tiene muchos otros beneficios, pero no es saludable. Entonces, pues nunca utilizaría algo sintético. Y si lo vas a utilizar, por lo menos en un sitio que esté muy aireado, muy ventilado, eh,
un sitio que no sea de alta permanencia, donde no vaya a estar una persona de este grupo de riesgo, que hemos dicho, mucho menos, pero donde vaya a estar una persona de continuo, tampoco. Por ejemplo, en un colegio nunca lo pondría, en un techo de un colegio donde le va a dar el sol y va a haber mucha gente, muchas personas, niños además. Eh, Eso es lo que te puedo decir así a grandes rasgos. ¿Ok? En cuanto a regulaciones, y justo la diapositiva que nos trae ahora mismo, ¿no? No existen regulaciones oficiales porque no hay una preocupación, así como el caso, por ejemplo, del amianto, pues ya ha habido una preocupación de muchos años y ya ha habido una regulación en ciertos países, por ejemplo, en España está muy regulado, es más, hay mucha preocupación con cómo recoger todo ese material ahora, porque también si lo mueves del lugar y ha estado degradado, esas fibras de amianto van a volar, van a volatilizar y es un problema muy grande. O sea, es como que van de la NASA a recoger. Hay todo un protocolo súper estricto para recoger ahora los techos y todos los materiales de amianto, porque si no, el perjuicio puede ser mucho mayor y es muy volátil, ¿no? Entonces, hay algunas leyes que sí atañen, por ejemplo, al amianto. Se me ocurre ahora también al gas radón, que es un gas que proviene del subsuelo, y en España está muy regulado porque pues ya a lo largo del tiempo ya, ya se ha visto que hay mucha relación, que hay relación causa-efecto con el cáncer de pulmón. Entonces, cuando hay una evidencia ya de muchos años y mucha trayectoria, ya la legalidad ya va más ágil, ¿no? Pero mientras hay muchas otras cosas, muchas otras toxinas ambientales que se conocen, que organismos, por ejemplo, como la Babiology, que es donde yo estudié, el instituto alemán donde yo estudié, ellos ya traen mucho bagaje, mucho tiempo trabajando con todo esto y uniendo mucha ciencia, estudios científicos, y entonces ellos hacen normas de recomendación. Claro, no son oficiales, con lo cual no son exigibles, pero entonces ya eso va a ir de nuestra parte, ¿no? De nuestro querer hacer bien, de ese porqué que hemos estado hablando del principio, ¿no? De querer ser útiles al servicio de proteger a nuestros clientes, ¿no? Como veis, pues bueno, no voy a andar aquí, ¿no? Pero la norma técnica de la Babiology esta es del 2015 y se va actualizando. La última ha sido esta. Se basa en factores físicos como los campos, las ondas, la radiación, en factores químicos y en factores, bueno, químicos los tenéis aquí, los tóxicos domésticos, agentes contaminantes, el ambiente interior, calidad de aire, etcétera. Y los biológicos como son los hongos, bacterias, alérgenos. Entonces, sí te dan unas indicaciones de unos baremos de lo que consideran que puede estar dentro de esa biohabitabilidad. ¿Ok? Y ahora, después de haberos abrumado con tanta información, ¿no? Sobre biología de la que no nos hablaron en nuestra carrera, ¿verdad? Vamos con las soluciones, porque no es lícito dejaros así, iros ahora a dormir, a acostar la cabeza en la almohada y pensar en todo el problema que os he metido ahora mismo encima, ¿verdad? No me gusta, evidentemente aquí en esta charla cortita no puedo hacer mucho desarrollo, pero ¿qué podemos hacer desde nuestra profesión como arquitecto? Y os doy 5 consejos para empezar mañana, ¿ok? Con esto podéis empezar mañana mismo, porque estos consejos no son complejos. Eh, el primero es toma buenas decisiones y conscientes desde el origen del proyecto. Veis que el origen lo he puesto un poco más en negrita, más remarcado porque me vienen muchas personas, yo me dedico también a hacer mediciones ambientales, entonces claro, voy a espacios que ya están generados, ya están creados. Y las soluciones que puedo dar para estos espacios siempre intento que sean sencillas, pero hay muchas veces que implican mucha complejidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como arquitectos? Desde el origen, cuando tú coges tu lapicero, el primer día que tú vas a hacer un boceto para un cliente, ahí es donde tú tienes que incorporar la salud, la biohabitabilidad. Ahí es donde tú quieres pensar en hacer el beneficio a tu cliente
de hacerle un espacio en el que sus genes se expresen de la mejor forma posible. Porque si cuanto más tardes en meter la biohabitabilidad en el proceso de tu proyecto, más compleja va a ser la solución. Si tú desde el inicio, desde las ideas, ya empiezas a incorporarlo, va a ser todo mucho más fácil. Entonces, mañana cuando vayas a tu estudio, si vas a empezar un boceto para un cliente, mañana mismo ya puedes empezar a pensar en esas decisiones, pensando en elegir sistemas constructivos, materiales que sean lo más inocuos, saludables posibles para tu cliente. Y como hemos visto que Mario nos preguntaba sobre las normas, laboratorios, etcétera, adelantarnos a la norma. Es decir, no esperemos a que nos obliguen a hacer las cosas para hacerlas bien. Sé el primero en dar el paso, que no sea el organismo oficial el que nos venga a decir es obligado que utilices materiales que sean inocuos, que salga de ti, que salga de tu propia elección. Aparte de eso, también mantente actualizado. Claro, esto es un poco complejo. Yo soy una forofa, ya os he dicho que desde pequeñita me encanta estudiar y yo me mantengo todos los días, saco un tiempo para estudiar cosas nuevas, porque evidentemente si estás esperando a que la televisión de tu estado o de tu país te dé las noticias de que ese panel que tú estás utilizando es tóxico, de que ese techo de PVC está haciendo daño a tu cliente, pues puede ser que cuando salgan las noticias ya haya pasado mucho tiempo desde que ya se sabe, como hemos visto con el caso del amianto, ¿ok? Entonces, siempre que puedas, estudios científicos, estudia, los científicos todos los días están actualizándose. Sin embargo, lo que nosotros nos están dando en las carreras, en las escuelas, en las formaciones, ya ha pasado mucho tiempo desde que los científicos han descubierto esas cosas. Así que adelántate, mantente actualizado. ¿Ok? Segundo consejo que te doy. Los materiales naturales suelen ser, he puesto suelen, ¿ok? No me matéis ahora. Suelen ser los menos problemáticos. Hay excepciones, como hemos visto, el amianto viene de la naturaleza, pero suelen ser los menos problemáticos. Si estás entre un techo de madera y un techo de PVC, elige madera, ¿sí? Entonces, ¿por qué suelen dar menos problemas? Y mucha gente me dice, no, es que mis clientes no les gustan las estéticas naturales. Mira, hay de todo, como hemos visto antes los ejemplos de Ibabi, por ejemplo, las, las viviendas de protección oficial económicas. Hay también cosas estéticas muy bonitas, como hemos visto las piscinas de toro hechas con tapial, estéticas modernas también. Los materiales naturales nunca pasan de moda y son nobles, como vosotros. ¿Ok? Tercer consejo, la naturaleza es la referencia. Muchas veces me preguntan, ¿cuáles son los niveles los niveles a los que este tóxico ya empieza a ser? Pues es que toma referencia en la naturaleza. ¿Eso existe en la naturaleza? No. Entonces, cero. Siempre es mejor. Oí una vez a un profesional en biohabitabilidad también decir, ¿cómo quieres las tortas? Las tortas, las bofetadas, ¿no? ¿Con una mano o con dos? Ninguna. No quiero ninguna. Entonces, siempre la naturaleza es la referencia y la naturaleza siempre nos va a dar, no solamente en cuanto a biofilia, biomimética, siempre nos va a dar la solución a cuál es el grado de toxicidad que queremos. Ninguno. No queremos ninguno. ¿Ok? Cuarto consejo. Si no sabes, mira hacia atrás. Muchas veces queremos inventar la rueda. Queremos hacer algo súper novedoso. Y realmente yo me he encontrado que muchos proyectos pueden ganar mucho más simplemente echando una vista hacia atrás. ¿Cómo lo hacían nuestros ancestros? La bioclimática real, la pura, es ir a investigar. Aquí tenéis, por ejemplo, a la izquierda, estas son casas
prototipo que se hacían aquí en la República Dominicana se hacían con materiales naturales porque no tenían otros. Pero eran casas bioclimáticas porque estaban adaptadas a este medio ambiente. Entonces, si te toca, evidentemente yo no puedo mirar a mis ancestros porque mis ancestros son de otro clima, otra región, otra comarca, otra geografía, pero si yo voy a construir, por ejemplo, aquí en República Dominicana, lo primerito que yo haría sería investigar sobre la arquitectura vernácula del lugar. ¿Cómo lo hacían cuando no tenían nada más que la naturaleza? ¿Cómo lo hacían para mantenerse con estas temperaturas, con esta humedad relativa tan alta? Si echamos un vistazo hacia atrás, no tenemos que empezar de cero. Ellos avanzaron muchísimo y realmente tienen muchos regalos que darnos. Así que os aconsejo, si no lo habéis hecho nunca, yo espero que sí, pero si no lo habéis hecho nunca, estudiar, interesaros por la arquitectura vernácula del lugar donde estáis diseñando. Y quinto consejo, siempre usar el principio de precaución. Se llama también ALARA en sus siglas en inglés, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Cuando alguien te pregunta cuáles son los baremos, como hemos dicho antes, de hasta dónde este tóxico es admitido, bueno, pues tan bajo como sea razonablemente posible. Si puede ser cero, mejor que mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es aplicable a todos los tóxicos ambientales, a los químicos, a los biológicos y a los físicos. ¿Ok? Y aquí os van dos bonus track. Os voy a dar dos consejos más. Después de toda esta información, de toda esta cantidad de abrume que os he podido causar, si veis aquí esta infografía, ¿no? Que es de IS Global, nos habla del esposoma, de lo que os he dicho antes, que es todo lo que a nosotros nos puede cambiar esa expresión genética de nuestro ADN. Y aquí veis, aquí donde estoy señalando ahora mismo, no sé si lo veis bien, el estrés o la edad. Bueno, la edad en general es el estrés oxidativo, con lo cual el estrés. Si tú estás estresado, si tú te abrumas, eso te enferma también. No queremos estar abrumados, no queremos estresarnos. Por eso os termino esta charla dando consejos para accionar sencillos y que podéis accionar ya, porque lo que no queremos es paralizarnos y no tomar acción, lo que queremos es tomar acción sin abrumarnos. ¿Ok? Y un último consejo, ser empáticos con el cliente. Yo sé que muchas veces los mandaríais por la ventana. He tenido clientes muy complicados. Yo he trabajado muchos años en hotelería con presupuestos ridículos, con tiempos para ayer, con cosas muy complejas que dices esto es imposible, con clientes que no daban su brazo a torcer, pero respira, empatiza y piensa en el cliente. Si el cliente es empresario, comercial y estás diseñando em, edificios, por ejemplo, de viviendas donde tu cliente directo no es el que va a habitar el espacio, visualízalo, imagínatelo. Imagínate la persona que va a habitar ese espacio y cómo tú vas a diseñar de una manera que vas a fortalecer su salud. Vas a hacer que viva pleno y feliz. Vas a colaborar en ese esposoma. Ya queda del cliente que su alimentación, su gestión emocional, su movimiento, ya eso queda del cliente, ¿ok? Esos hábitos. Pero el exposoma ambiental es tu responsabilidad. Entonces, empatiza con ese cliente, visualízalo y ponte en sus zapatos. Y de nuevo quiero terminar la charla pidiéndote que reconectes con el porqué, con tu porqué y con su porqué. ¿Ok? Y bueno, espero que os haya gustado. Ya podéis respirar. Después de todo este abrume, podéis respirar. Y me gustaría saber, no sé si se pueden abrir micros o por chat, ¿qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto hoy?
Si hay algo en particular que os lleváis esta noche, que vais a meditar, que mañana en vuestro estudio vais a aplicar, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que hoy te he contado? Os Surin, dejo aquí con la pantalla con mi información. ¿Cómo me podéis contactar? Yo tengo una red social en Instagram que se llama Cuidomus, y si no, por mi email también le pasaré a Tatiana mis datos personales por si queréis contactar por WhatsApp. Y gracias Proyectar, gracias Tatiana, Gerardo, y gracias a todos los asistentes. Antes de que abráis micrófonos, gracias de verdad infinitas por la oportunidad que os habéis dado a vosotros también de reflexionar sobre lo bonito que es nuestra profesión. Muchas gracias. Surin, Surin, yo quisiera Sí, que nos contaras que vas a tener un curso. Me dijiste que ibas a tener una sí, capacitación por si a alguno le interesa. También nos cuéntanos rápidamente cuál es tu capacitación y pones ahí siempre el contacto para que las personas que desean comunicarse contigo y pueden ser que se inscriban, lo pueden hacer. Nos regalan unos minutos con eso, por favor. sí, claro. Mira, te voy a poner en pantalla porque justo estoy preparando, y os dije antes, estaba preparando justo un curso. A ver, está aquí. Sí, ahí está. Por Ok, aquello, igualmente ya compartí tus contactos en el chat para que se perfecto. comuniquen contigo. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Mirad, Perdón, Surín, discúlpeme. sí, ¿Nos puedes enviar el esta link y todo. filmina para Ujú. poder nosotros en el Claro, chat proyectar, enviarla, por favor? sí, Porque perfectamente. mandamos la grabación y mandamos esta imagen para que puedan las personas también meterse por Con ahí. mucho gusto. Sí, os mando el link también porque, bueno, justo estaba preparando en estos días. Hasta ahora siempre he hecho los cursos online en directo. Pero bueno, siempre como los arquitectos, doy también cursos para usuarios, también tengo un ebook para aplicar hábitos de higiene electromagnética, que es una de mis pasiones. Em, pero cuando yo terminé mi formación, sentí que, por ejemplo, aquí en mi país no hay nadie que esté haciendo esto de biohabitabilidad. Y no me quiero quedar con toda la tarta para mí. Quiero tener compañeros y quiero tener colaboradores. Entonces, en cuanto terminé de estudiar, lo primero que hice fue crear un curso resumiendo lo que yo llevaba años estudiando para poder meter ese gusanillo, ¿no? en mis compañeros y despertar esa inspiración por querer crear salud en nuestros espacios. Entonces, comencé a hacerlo online, en vivo, pero bueno, como somos personas muy ocupadas siempre y es muy difícil tener todos estos días siempre, y todos tenemos nuestra vida esta vorágine, ¿no? Que hablamos de esta vida con tantas rutinas y tantos compromisos. Entonces me pidieron que a ver si podía hacerlo grabado para poder hacer cada uno a su ritmo. Entonces, bueno, me dispuse a grabar el curso, lo amplifiqué con más cosas, metí sorpresitas y cositas que me iban pidiendo. Entonces, bueno, pues justo el día 2 de octubre va a salir el lanzamiento. Y mientras, he sacado un prelanzamiento para todos los que se quieran apuntar esta semana, de aquí a la semana que viene, al 17. Va a tener un precio súper, súper, súper especial. Me dijeron que me volví loca, un 60% de precio. O sea, casi tirado, no va a volver a estar nunca ese precio. Pero bueno, también por empezar, ¿no? Por dar el primer pasito y por tener esa deferencia también con los que apuestan por algo que no han visto todavía, ¿no? Y bueno, y es este nuevo curso que voy a lanzar. Entonces, pues os voy a pasar ese link para que lo tengáis y lo paséis allí, y ahí viene explicado en qué consiste el curso, qué incluye, el precio y todo. ¿Sí? Y bueno, ya suelto y ya lo que queráis hablar. No sé cómo Excelente. vamos de hora. Estamos Perfecto, no, ahí. Estamos estamos bien. súper bien. Más bien, bueno, Ujú. muchísimas gracias por tu gran colaboración con Proyectar. Es magnífica esta charla que recibimos hoy. Sabemos que nos ayudó a recargar baterías y darle ese movimiento a nuestra mente y acciones, ¿verdad?, con nuestros clientes.
Mariana nos indica, muchas gracias, me llevó a reconectar con los inicios. Excelente información. Esteban Calvo consulta, ¿cómo se conecta el paisajismo en espacios internos con este concepto incorporación de vegetación en los interiores? Saludos. Pues, casa como un matrimonio perfecto. Porque realmente la naturaleza es naturaleza y traerla dentro, evidentemente, siempre hay que tener cuidado, ¿no? En no meternos una selva dentro de la casa. Sobre todo hay que tener cuidado la hidrotermia, qué humedad tenemos en nuestro ambiente. Por ejemplo, yo aquí en República Dominicana tenemos más del 70% de humedad. Creo que en Costa Rica estáis muy parecidos, no sé muy bien, pero son países que están cerca del trópico, o sea, perdón, del Ecuador, y entonces tenemos humedades muy altas y unas temperaturas muy altas. Entonces, meter una selva en casa igual no es la mejor idea, ¿no? Porque va a crear más humedad. Pero sí la naturaleza dentro del hogar siempre es bienvenida y es que la naturaleza es nuestro hogar. Es que realmente lo que tenemos que hacer es pasar, esto es anti-arquitectura lo que voy a decir, es en contra de mi profesión, pero lo que tenemos que hacer es pasar más tiempo fuera que dentro. Porque nuestro sistema, o sea, nuestro sistema corporal, o sea, todo nuestro cuerpo, el ser humano, está conectado con la naturaleza. ¿Qué pasa cuando estamos mucho tiempo en interiores? Esas antenas, esos sensores pierden esa cobertura con la naturaleza y ahí es donde empiezan las enfermedades. Entonces, todo el tiempo que puedas pasar fuera, mejor. Ahora, que tú tienes una adecuada ventilación, una calidad de aire óptima, ahí ya pues tienes que considerar, ¿no? Hay plantas que filtran, por ejemplo, Mario nos hizo la pregunta de los falatos, ¿no? Hay plantas que filtran muchos de los tóxicos químicos que tenemos en la calidad del aire. Hay que ir viendo cómo jugar con eso y no subirle a la humedad relativa del ambiente, ¿ok? Pero claro, siempre es bienvenida. Perfecto, muchísimas gracias. Dice don Rodolfo Arquero, muchas gracias por todo. Esteban Calvo comenta, me encanta esta charla. Siento que se acopla a muchos de los conceptos que usamos a diario en el estudio. Así es. Qué Ok, bueno. dice Valeria, saludos, nos acompaña desde Panamá. Tengo una pregunta. ¿Piensa que al mejorar nuestros espacios internos habría alguna posibilidad de tener un impacto en el espacio externo, urbano, al aplicar esos principios? Gracias. Hombre, como decía al principio, la arquitectura sostenible no tiene por qué ser biohabitable. Sin embargo, la biohabitable va a ser sostenible. Quiero decir, si todo lo que tú pones en tu casa es natural y no es sintético, estás haciendo, o sea, vamos a decir, estás haciendo un gran favor al medio ambiente también, porque no estás usando y generando materiales que van a ser un problema después a la hora de, no sé si va por ahí la pregunta, ¿ok? A la hora de recomponer, de reutilizar, etcétera. Es que todo empieza por dejar de utilizar. Sí, la cadena, el círculo, no sé si habéis tenido, yo me imagino que sí habéis tenido muchas charlas sobre sostenibilidad porque es un tema muy en pro, ¿no? Muy en boga, pero no todo es cerrar el círculo de los materiales, sino es decir, hasta aquí y ya no uso más. Y ahí se acaban la mayoría de los problemas de la sostenibilidad, de la insostenibilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si es la pregunta iba por ahí. Evidentemente, si por ejemplo estamos utilizando bueno, se dice, organismos oficiales dicen que los espacios, la calidad del aire dentro de los hogares está más contaminada que la del exterior, incluso en espacios de alta contaminación. Pero mucho de todo esto tiene que ver con los usos que nosotros le damos a la arquitectura, a los espacios interiores. Con qué limpias, qué cosméticos te echas, qué pulverizas. Eh, Todo eso hace que la calidad del aire, evidentemente, cuando sale por una ventana a la intemperie, pues se diluye, ¿no? Porque eh, el aire, ¿no? Pues no está tan condensado como en los interiores, que es una de las desventajas que tenemos en un espacio interior. Excelente, ¿Sí? más bien muchísimas gracias. Y eso es A lo que ti. nos hace regresar un poco al inicio, ¿verdad? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Queremos resguardo o queremos más bien esa conexión con la naturaleza? Muy Tatiana, ¿tú interesante la última conectaste con tú consulta. por qué? Ah,
¿Conectaste con tu porqué? No, quieras que no, te soy muy sincera. Yo lo hice más ¿Cuál? por un tema de ego, porque siempre se me dijo que la arquitectura era para hombres. Entonces quise demostrar que era capaz de hacerlo. Entonces, Bueno, fue un eh, tema más que todo de ayuda no, personal y levantar mi ego. pero también tienes su nobleza ahí. Quisiste demostrar que las mujeres también podemos. Exactamente, Eso también Claro que sí. es una bondad también. exacto, No sí, es nada malo, totalmente aparte de todos, pero sí me relacioné con el tema. ¿no? Tati, Eso está totalmente válido. Esto también es To- bueno y noble. Totalmente, totalmente. Mírate, estás Gerardinos, aquí demostrándolo además. exacto. Tati, Bueno, pues yo os agradezco mucho y ya no sé si hay alguna pregunta más. y yo quisiera, primero que todo, estoy muy feliz porque Valeria es de Panamá. Vieras que te cuento, Surín, Sí. esta videoconferencia, mañana mismo la voy a enviar al Colegio de Arquitectos de Panamá. Ujú, Porque ya estamos implementando una relación entre colegios no, entre Proyectar y el Colegio de Panamá. Entonces, estoy muy feliz de que hoy se pudo haber conectado alguien de Panamá y estamos empezando a entrelazar relaciones públicas entre Proyectar y Arquitectos de Panamá y eso nos hace sentir muy feliz. qué bueno. Más bien, más adelante, cuando quieras, te enviamos los links también por si tienes amigos arquitectos que se puedan conectar a nuestras charlas. Este jueves tenemos una charla buenísima también. Estoy muy feliz en esa parte. Con respecto a tu charla, hay algo, al final, el tema de la empatía con el cliente. Hay un tema que yo vengo trabajando y me gustaría en un momento que lo pudiéramos madurar en proyectar, que tiene que ver con la comunicación asertiva con el cliente. Yo creo que la comunicación, uno de los factores que tampoco nos enseñan en la universidad, yo creo que la escuela de arquitectura como tal debe ampliar muchísimo su Sí, enseñanza, el pensum, sí. porque hay muchas áreas que no nos lo enseñan. Y cuando salimos como decimos en Costa Rica, cuando salimos a la calle a trabajar, ¿verdad? Ujú. Hay elementos que no nos reforzaron y y nos tarda mucho tiempo en poder aprenderlos. Una de esas es el valor de la comunicación asertiva, el cómo, cómo comunicamos con el cliente, buscar la empatía, buscar la conexión, hacer que nuestro cliente se sienta cómodo con nuestra conversación, de tal manera que siempre nos dé un sí para poder hacer un trato comercial, ¿verdad? Eso pronto vamos a dar una charla acá en Proyectar sobre ese Qué tema bueno. de la comunicación asertiva, porque uno de los grandes intereses que tenemos nosotros es que los arquitectos logren y poco a poco logremos ir teniendo herramientas suficientes para poder enfrentarnos a un mercado que cada vez es un poco más demandante, ¿verdad? Más que nos obliga a no solamente al tema de profesión. Ahora, con el tema de la primera pregunta que hiciste al inicio, vieras que lo mío, Ahí te amarré, Gerardo, ¿eh? yo nunca decidí ser arquitecto. Decidieron por ti. A mí la vida me llevó a ser arquitecto, que es una cosa distinta. Digamos, eh, yo estudié dibujo arquitectónico en un colegio porque mi mamá me escribió, no porque yo decidí hacerlo. Y era porque por mi pobreza extrema, eh, la única opción que le quedó a mi mamá era meterme a estudiar dibujo arquitectónico en un lugar y yo ni tan siquiera sabía dibujar. Segundo, cuando salí del colegio, me regalaron una beca para estudiar arquitectura, una persona conocida que yo ni era como el dueño de la universidad que yo jugaba fútbol con el hijo de él y me regaló para estudiar arquitectura. Y yo nunca decidí ser arquitecto. Aún así, soy feliz siendo arquitecto, me encanta ser arquitecto, pero son cosas que le pasa a uno. Yo no lo decidí, sencillamente la vida me rumbó a ser arquitecto y eso me llama mucho la atención porque en realidad no me arrepiento. Ahora hago No, muchas otras cosas más que ser arquitecto. seguramente, Gerardo, seguramente que en algún momento de la carrera, a pesar de que tú la empezaste porque te empujaron, seguramente que en algún momento de la carrera lo elegiste. Sí, claro, claro, porque ya uno
digamos, ya descubrí mi pasión artística. Claro. Entonces, de repente, estudiar arquitectura es como estudiar arte. Entonces, de repente, ya ahí ya me sentí cómodo y seguí feliz de la vida, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que quería decirte con respecto a la pregunta primera que hiciste. Pero no sé si algún otro compañero quiere algo más, quiere indicar algo más. Me parece la charla hoy fenomenal, muy buena, muy buena. Yo Tanto- con que hayáis tenido esa reflexión, de verdad que me doy por servida. Porque realmente la vorágine de todo el día, de las rutinas, nos desconecta y al final acabamos. Yo colapsé y bueno, esto da para otra charla, pero si queréis, mi testimonio está en Instagram. Yo colapsé, acabé en una cama de quirófano por estrés y dije que nunca más iba a hacer arquitectura. Pasé del amor al odio hasta que descubrí la bioconstrucción. Bueno, empecé primero con la biofilia, luego la bioconstrucción y ahora con la biohabitabilidad, pero un proceso, ¿no? De búsqueda de cómo iba a reconciliarme con la arquitectura. Bueno, yo espero algún día tenerla por acá, en Costa Rica, Sí, y que nos estés dando una charla al grupo de Proyectar. Será un honor recibirte. con gusto. En realidad, esas cosas, esos temas y todo esto que haces es increíble. Entonces, esperemos en Dios que en algún momento podamos estar juntos todos, ¿verdad? Para poder recibir esas charlas tan Pero sin maravillosas. excusas, mañana mismo todos a diseñar pensando en la salud del cliente. ¿Sí? Ah, así es, así es. Sin excusas. No, y la de uno mismo, lo tomo o no lo tomo, no me quiero joder, Claro, como decimos exactamente. acá. Es que Bueno, muchísimas imaginaros gracias que por puede mi cambiar parte. la expresión de vuestro ADN. O sea, Sí, claro. ya no hay excusas de decir es que mi mamá me heredó. Ujú, Ya así la ciencia ha es. demostrado que no es así. Así que a tomar responsabilidades. Bueno, más bien, muchísimas gracias. Todos estamos súper contentos y agradecidos. Un fuerte abrazo hasta Punta Cana. Recibe Gracias. nuestras bendiciones y las puertas de Proyectar están siempre abiertas. Muchísimas Un gracias a placer. todos por acompañarnos. Vamos a pasar los enlaces y contactos de su línea al chat y mañana estaría ya la grabación en nuestro canal de YouTube para que todos la puedan ver y por favor difundir. Buenas noches a todos. Muchas Muchas gracias. Buenas gracias, noches. buenas noches.